Bueno, en esta parte, yo como comunicadora y también como integrante de la red de periodistas con perspectiva de género, me voy a concentrar sobre todo a hablar de los prejuicios de género. Y vamos a partir precisamente de lo que es la categoría género y lo que es la categoría sexo, ¿verdad? Para aclarar eso, si alguna persona tiene alguna duda. El género es una categoría cultural que se construye en la historia, a través de las ideologías, a través de las religiones y a través de las organizaciones sociales, incluso a través de la organización económica de los países. En el caso del sexo es la categoría natural, aquello con lo que nacemos biológicamente, lo que me define a mí como mujer y a Nacef como hombre, por ejemplo. Entonces, nuestra genitalidad, nuestro cuerpo, esto que me viene a mí de manera natural. Ese es el sexo. ¿Qué pasa? Que las sociedades van a ese sexo añadiéndole categorías, añadiéndole juicios de valor, y esos juicios de valor que crean esas categorías ya como mujer o como hombre es lo que se llama género. Entonces, en el género femenino dominicano puede haber diferenciación del género femenino en otros países. Y les pongo un ejemplo, más de 200 millones de niñas, dice Naciones Unidas, que hacen falta en el mundo solo por el hecho de ser niñas. Y esto pasa principalmente en los países asiáticos, en India, en China. Hay abortos selectivos donde se dice que una de las frases más letales es cuando el médico dice es una niña. ¿Por qué? Porque las niñas no heredan, las niñas no pueden portar el apellido, las niñas no tienen todo el poder que les da ese sistema patriarcal a los niños. Y entonces muchas madres optan por un aborto selectivo o por asfixiar a sus niñas al momento de nacer. Inmediatamente nacen, incluso hay países donde está prohibido revelar el sexo antes de que la niña ya nazca, pero aun cuando la niña llega a nacer, en algunos casos le colocan un pañito, una toallita en la nariz y las asfixian y las dejan botadas. Entonces, eso pasa en pleno siglo XXI y eso pasa precisamente porque las categorías de género, en el género femenino en esos países, realmente sigue siendo una categoría menospreciada. O sea, es como si fueran personas subvaloradas, personas prácticamente, bueno, quizás en algunos de esos casos se cuide más a algunos animales que algunas niñas, sin ser extremistas. Entonces, esos prejuicios se dan, y se dan en la sociedad de hoy. Quizás ustedes dicen, bueno, se fue a un extremo, en nuestra sociedad también se dan, quizás no a ese extremo de tener esos homicidios o feminicidios por el tema de género, pero sí hay muchos prejuicios de género que, como decía Patricia, se siguen construyendo en lo cotidiano. Seguimos pensando todavía cuando vemos la referencia de un mandil, la referencia de una cocina, y eso, los días de las madres son una referencia de eso, todos los catálogos que salen de cocina, de lavadora y de todos esos instrumentos que llevan a la mujer no solo dentro de la casa, sino en la cocina, o sea, dentro de la casa, en la cocina. Y ese es todavía un prejuicio que se sigue fomentando a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación y a través de nuestras prácticas cotidianas, incluso a través del lenguaje. Tenemos un lenguaje que privilegia al varón, o sea, es un lenguaje sumamente antropocentrista, o sea, está muy centrado en el hombre, y nuestro castellano es, o sea, vemos como en los adverbios, vemos como los artículos, incluso de nuestro castellano, los determinantes, muchas veces refieren al masculino. Y entonces, como nosotros y nosotras somos periodistas, somos comunicadores o aspiramos a ser buenos comunicadores, ese instrumento que es la palabra es un instrumento también para deconstruir estos prejuicios de género, porque estos prejuicios vienen del lenguaje, vienen de lo cotidiano, y nosotros los seguimos reforzando a través de los medios de comunicación. Esto se da en el hogar, se da en la escuela, se da en la sociedad y se da a través de las instituciones. O sea,
es en todos los ámbitos donde nos movemos, y ustedes lo saben, como en el trabajo, en el país todavía, estamos hablando de que el 19% o sea, las mujeres ganan 19% menos que los hombres. Sin embargo, el 63% de la matrícula universitaria es femenina. Aquí lo estamos viendo, o sea, si hacemos un vistazo a vuelo de pájaro, contamos más mujeres que hombres. Entonces, las mujeres cada vez se están profesionalizando más, pero siguen ganando menos. Y esto forma parte también del prejuicio de que el hombre es el que lleva la comida al hogar y el hombre es el que tiene el poder y la jefatura del hogar. Le digo que es un prejuicio porque también la encuesta en hogar ha reflejado que casi la mitad de los hogares dominicanos están dirigidos por mujeres. O sea, las mujeres también están siendo jefas de hogar. Más de un 40% de los hogares son dirigidos por mujeres. Entonces, no es cierto que es el hombre el que tiene la presión solamente de llevar el sustento a la casa. El darle más dinero al hombre dentro de una misma posición, dentro de una misma escala de puesto, implica ya una discriminación. Y a eso llevan los prejuicios, a las violencias y a las discriminaciones. Patricia hablaba del bullying y hablaba del caso de las niñas que las sacan de las escuelas cuando quedan embarazadas o simplemente cuando se sabe que la niña ya ha tenido relación sexual siendo adolescente. Incluso los mismos padres y las madres de las otras niñas no quieren que esa niña esté en el mismo curso de la suya. Entonces ahí ya se incurre en una discriminación. Pero esa discriminación no solo se da, como les decía, en el ámbito de la escuela, se da también en el ámbito de los hogares. Cuando hay dos hermanitos, un niño y una niña, regularmente a la niña no se le deja salir a la calle a jugar. El hermanito sí puede bajar al parqueo, montar bicicleta, desaparecerse muchas veces de la vista de los padres, y la niña no. La niña debe estar más tiempo en el hogar. Les hablo de la mayoría de los hogares. Yo sé que algunos hogares han dado sus pasos, han cambiado en algunas cosas, pero como decía nuestro compañero acá, hay un problema, que es que eso está en el subconsciente. Y si nosotros no tenemos una mirada que realmente sea intencional con esos lentes de género para ver que mi niño y mi niña, mi hermanito, mi hermanita, son iguales, o sea, son personas con la misma dignidad y los mismos derechos y las mismas oportunidades y que pueden jugar, recrearse como un derecho que tienen en las cosas que a ellos le hagan feliz y que no lo pongan en riesgo, hasta que yo no comprenda eso, entonces voy a seguir discriminando a la niña, la voy a mantener en el espacio privado y voy a permitir que el niño se adueñe del espacio público. Luego nos preguntamos por qué se dice que las mujeres no se saben manejar en la calle, no se saben manejar en el tránsito. Es porque también hay una condicionante, o sea, desde pequeñas estamos en el espacio privado. Luego, cuando salimos al espacio público, se nos quiere exigir que respondamos a ese espacio público con los mismos niveles de violencia y muchas veces de agresividad que responden los varones, que sí ya se han adueñado de ese espacio público, al que nosotras no hemos tenido acceso hasta que no llegamos quizás a la mayoría de edad o hasta que no nos independizamos. Hablando de esa violencia de género, solo dejarles con el tema de los feminicidios, que es un tema latente en los prejuicios de género, ver a la mujer como un objeto, ver a la mujer como alguien que pertenece al espacio privado, como alguien que es propiedad del hombre o que debe estar sujeta al hombre, ha provocado también una violencia que ya registramos y que se ve que por lo menos en el país, cada 44 horas, 48 horas, muere una mujer a mano de su pareja o de su expareja. Y eso es parte de la consecuencia de esos prejuicios donde las mujeres se ven en roles del hogar, y cuando una mujer quiere terminar una relación con un hombre o cuando no acepta entrar en una relación con un hombre, entonces este hombre hace uso de su fuerza y la mata, y eso lo vemos ya hasta cotidiano.
para mí también es preocupante y creo que como comunicadoras y comunicadores tenemos un gran reto en esa parte. Yo